Bueno, hoy vamos a trabajar la clasificación de hortalizas, ¿sí? Bueno, ustedes ya conocen la metodología de trabajo, son clases teóricas y clases prácticas desarrolladas a través del blog, obviamente toda la parte teórica y virtual. Como les dije, el contenido a trabajar va a ser hortalizas clasificación. Bueno, en un primer momento vamos a hacer una introducción referido a qué es la producción hortícola familiar, ¿sí? Yo acá les puse 3 ítems que me parecieron los más importantes. Primero, que tiene importancia socioeconómica. ¿Por qué socioeconómica? Bueno, social, porque obviamente nosotros estamos haciendo una huerta donde nos podemos relacionar, ¿sí? A través de la venta de esos productos, y no es solamente para consumo familiar, nos podemos relacionar a través de la venta de esos productos con vecinos o, si queremos a grandes rasgos, con el plan Pro Huerta, que eso ya lo habíamos visto. Y económico, porque tiene un rédito económico, es mucho más económico producirlo en casa que comprarlo en la verdulería. Bueno, y después algunos numeritos que estos pueden haber aumentado, ¿sí? Son datos por ahí de 2015, que dice un 66% son agricultores familiares, o sea, más del 50%, y un 70-80% realizan agricultura familiar hortícola, ¿sí? Son números muy importantes y que cada vez está creciendo mucho más. Bueno, a continuación tienen una frase que me gustó de Rousseau para que las lean, perdón, que está muy buena. Y seguimos. ¿Cuáles son las características importantes para nosotros producir, para nosotros tener una huerta? Tenemos que pensar en el suelo, ¿sí? Me adelanto un poquito, ahora vuelvo. Tenemos que pensar en el clima y tenemos que pensar en el agua, ¿sí? Entonces, vuelvo para atrás. Acá estamos. ¿Qué es importante del suelo? ¿Por qué es importante el suelo? Bueno, nosotros vieron que ya vimos todo lo que tiene que ver con la parte de suelo y sustratos. Entonces, bueno, esto es a modo de repaso también. Y tiene que ver los factores edáficos, que no son más que los factores del suelo, propiamente del suelo. Toda la composición física y química que se da en el suelo, ¿sí? Ustedes saben que hay nutrientes, esos nutrientes forman parte de asociaciones físicas y químicas en el suelo, ¿sí? Aunque no lo veamos, eso existe y se da. La estructura del suelo, ¿sí? Que va a depender de cómo estén ordenados por ahí los bloques en el suelo y demás, ahora les voy a mostrar una imagen. Y la calidad de agua para riego. Es muy importante la calidad de agua para riego porque nosotros vamos a regar un alimento que próximamente vamos a consumir, ¿sí? Entonces es importante que por ahí no tenga ciertos componentes tóxicos que en elevadas cantidades nos puedan hacer mal, para prestar atención. Bueno, fíjense, así es como de arriba hacia abajo el suelo tiene sus partes, ¿sí? Esto es más o menos como para que ustedes tengan un conocimiento general, no hace falta que se lo sepan ni nada por el estilo. Pero vean, en los primeros centímetros del suelo está la materia orgánica o el humus. Fíjense que es re poquito lo que el suelo puede llegar a proporcionar. Por eso nosotros ayudamos con el compostaje y demás, ¿sí? O todos los fertilizantes orgánicos que también ya vimos. A continuación está el mantillo, ¿sí? Que es principalmente donde se desarrolla todo el sistema radicular de las plantas, fíjense. A continuación hay una capa intermedia, ¿sí? Y después ya viene la roca y el manto rocoso. Esto es importante porque hay raíces que pueden penetrar mucho más que otras, dependiendo, ¿sí?, de la especie. Entonces es importante que nosotros tengamos una buena estructura en el suelo, no solamente para el crecimiento de las raíces, sino también para que el agua drene con facilidad, para que haya oxigenación y demás, ¿sí? Eso se lo muestro a modo de gráfico para que se vea. Bueno, el otro factor importante es el clima, ¿sí? Y cuando hablamos de clima hablamos de temperaturas y hablamos de fotoperíodo. No se asusten.
Las temperaturas, ustedes ya las conocen, son bajas y altas. ¿Qué quiere decir? Nosotros en invierno, como tenemos baja temperatura, vamos a tener que colocar en la huerta especies que toleren esas bajas temperaturas, ¿sí? Que las hay, son las menos, pero las hay. Y las altas temperaturas son las que se dan en primavera-verano, que obviamente son la mayor cantidad de especies y por ahí también las más ricas. Bueno, y el fotoperíodo son las horas de luz. Y esto que tiene que ver también con la época del año en la que estamos situados, ¿sí? Ustedes saben que en invierno los días son más cortos y en verano los días son más largos. Y eso a la planta, según la especie, también la favorece o la perjudica de alguna manera. Entonces, frente a estos dos componentes, nosotros decidimos, se decidió armar lo que es un calendario de siembra, ¿sí? Estas dos cosas son las que se tienen en cuenta para poder armarlo y bueno, tenerlo en cuenta para la siembra. Bueno, y el agua, que está como último factor, pero son los tres muy importantes, pero el agua es de mucha importancia, así como les decía, el tema de la calidad. Y después que, bueno, tenemos que tener en cuenta que siempre los excesos sí van a afectar el crecimiento y desarrollo. No tengo que regar en exceso y tampoco tengo que escasear el agua en el suelo, ¿sí? El agua tiene que ser en cantidades equilibradas, porque así lo puede aprovechar el suelo, lo puede aprovechar la raíz, puede tener agua disponible, digamos, es decir, la planta para poder desarrollarse. Y bueno, además de, de afectar el crecimiento y desarrollo, pueden provocar aparición de enfermedades, por ejemplo. Cuando yo tengo mucha humedad en el suelo, pueden prosperar los hongos. Entonces ahí ya estaríamos en un problema y habría que ver cuál es la otra solución. Por eso no encharcar, no tener siempre húmedo y siempre ir asociándolo a la época del año en la que estamos, ¿sí? Por ahí en invierno los días son más largos, el sol está más fuerte, necesita más agua, sí. Y también hay que ver qué tipo de especies tenemos, no es lo mismo la cantidad de agua que necesita una lechuga, por ejemplo, una planta de lechuga comparado con una planta de tomate o berenjena, ¿sí? Siempre ustedes tienen que pensar que a medida que nosotros tenemos un fruto que está compuesto por mayor cantidad de agua, como el tomate, por ejemplo, esa planta va a necesitar mucha agua, ¿sí? O los cítricos. Eso a modo de ejemplo, para que se entienda. Bueno, acá un concepto de qué son las hortalizas, ¿sí? Son plantas que se destinan a la alimentación, que pueden ser consumidas sin ningún proceso previo industrial. ¿Qué quiere decir esto? Que yo la arranco la lechuga de la huerta, la lavo como corresponde y la consumo, ¿sí? Y no hay nada más lindo que poder consumir los alimentos de la huerta. Ya dijimos que es por una cuestión económica, pero además porque podemos inculcar esto de producir nuestros propios alimentos a los más chicos, que les puedo asegurar que les gusta y mucho. Bueno, empezamos con la clasificación. La primera clasificación es según la composición química, ¿sí? Según qué químicos tenga la planta, cada una de las especies. Entonces, la primera es feculentas o amilíferas, ¿sí? Que quiere decir que tienen almidón en su composición, la papa y la batata. Glucoproteicas, que tienen proteína en su composición, como poroto y arveja. Yo le puse dos ejemplos, pero bueno, puede que haya más. Celulósicas, que son un poquito más la berenjena y el coliflor. Bien, después están las dulces, como melón, sandía. Salinas, que tienen sales en la composición, ¿sí? Lechuga, selga. Después están las ácidas, tomate y berro. Medicinales, que pueden ser algunas de estas dos sustancias, solanina y cinarina, que tengan en su composición. Y bueno, las aromáticas, todas las que conocen, ¿sí? Yo acá puse albahaca, perejil, tenemos orégano, romero, lavanda, bueno, un montón de aromáticas que contribuyen aparte al ecosistema de la huerta, ¿sí? Bueno, después tenemos según el periodo anual del cultivo, ¿sí?
según sea primavera-verano, otoño-invierno o todo el año. ¿Tá? Yo acá, repito, les pongo algunas especies como para que ustedes vean, pero ya vamos a ver un calendario de siembra que por ahí especifica mejor. Primavera-verano pueden ser tomate o pimiento. Otoño-invierno, coliflor, repollo. Y todo el año acelga, lechuga, rabanito, remolacha, ¿sí? La rúcula también. Presten atención a que las dividimos por ahí en periodos anuales para nosotros también tener una planificación de la huerta, ¿sí? Para eso a mí siempre me gusta por ahí dibujar un pequeño croquis de cómo va a estar situado cada cultivo dentro de la huerta y en base a eso realizar las rotaciones correspondientes. Vieron que yo por ahí insisto en esto, en que hay que hacer rotaciones no solamente por una cuestión para evitar plagas, enfermedades, sino también para poder aprovechar los nutrientes que determinadas especies nos dejan en el suelo, ¿sí? Y no tener que proceder a la fertilización forzada. Bien. Bueno, después según el ciclo se clasifican en anual, por ejemplo el pimiento, el maíz, que dan una sola vez al año, anual o bienal, que puede ser zanahoria, bienal, cebolla, sería 2 veces en el año, perenne o anual puede ser tomate o frutilla, ¿sí? Perenne, ¿qué significa? Que dura más de un ciclo, más de un año, ¿sí? Y la que es perenne sola son el espárrago y el alcaucil. En el caso del espárrago puede durar hasta 7 años, ¿sí? En la huerta. Para eso, si a ustedes les gusta el espárrago y les gustaría sembrar, la recomendación es que lo siembren siempre en un borde de la huerta para garantizar que esa especie, como va a prosperar durante 6, 7 años en ese mismo lugar, para no andar sacándola, corriéndola, porque por ahí es una estructura de planta grande y puede sombrear a otras especies que pueden competir por la luz, más que nada. Bueno, después tenemos la clasificación según la resistencia al frío, ¿sí? Esto lo habíamos hablado, en algún momento decimos que las especies son sensibles al frío, como berenjena y tomate, que son prácticamente las que se siembran en verano. Las medianamente resistentes, lechuga y acelga, ¿sí? Y las que sí resisten verdaderamente el frío, repollo y apio. Bueno, ahora la clasificación según la parte que consumimos. Fíjense que, no las voy a leer acá, cada parte, más adelante hay un ejemplo con especies que yo les puse. Pero fíjense todas las partes de las plantas que nosotros comemos, ¿sí? Hoja, raíz, tubérculo. El receptáculo proviene de la flor, la inflorescencia también, semilla, fruto, el tallo, en el caso del espárrago, ¿sí? Brácteas de la inflorescencia, como puede ser el brócoli, brote tierno, el caso del berro, el que juntamos en el arroyo, que generalmente está disponible a partir de la primavera, es muy rico. Esa es la clasificación según las partes que se consumen. Acá está lo que les decía. Fíjense, estas son las partes de las hortalizas, las partes reproductivas y vegetativas que tiene, o sea, la morfología de la planta, ¿sí? Y que nosotros prácticamente consumimos todo, desde una flor, una hoja hasta una raíz. Fíjense acá. Acá tenemos yema principal, lechuga, que también podemos decir que consumimos las hojas, ¿sí? Fruto, bueno, puede ser calabaza, tomate, berenjena. Semillas, acá está en el caso del maíz, pero puede ser arveja, poroto, lenteja, haba, ¿sí? Yema axilar, el caso de la yema axilar es el repollo. Fíjense, bulbos la cebolla, el tubérculo la papa, ¿sí? Raíz hinchada la zanahoria. Fíjense todas las partes de la planta que nosotros consumimos, prácticamente todas, ¿sí? No dejamos, o sea, obviamente que una planta no va a tener todas estas especies, pero sí, cada planta se va a caracterizar por un órgano principal que se consume, ¿sí?
el caso del rabanito, el hipocótilo hinchado, ¿sí? Que es la primera parte de la raíz. Bueno, acá tienen varios ejemplos para que ustedes los vean tranquilos. Bueno, acá viene lo lindo, época de siembra y cosecha de las especies. Yo acá usé este calendario de INTA, ¿sí? Ustedes fíjense, tienen por ahí las especies. En esta página van a encontrar, del INTA van a encontrar varios calendarios, por ahí los pueden encontrar ordenados por según sea invierno o primavera-verano. Igualmente yo acá les puse las características generales, ¿sí? ¿Qué especie es? ¿Cómo se siembra? Si es directa o en almácigo, que eso lo vamos, o sea, para adelantarme a esto les explico. Almácigo es cuando yo siembro una semilla y esa planta va a ser sometida al trasplante. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago el almácigo no va a ocupar el lugar definitivo, ¿sí? Yo el almácigo lo voy a hacer en algún tarrito aparte, en algún bidón cortado, en alguna almaciguera en particular. Y después sí lo voy a trasplantar a la tierra directamente a la huerta. Ya lo que es siembra directa es cuando yo ya siembro en la huerta y lo dejo crecer ahí, ¿sí? Es el lugar definitivo. ¿Está? Bueno, eso para que se entienda. Generalizando, no siempre es así, pero vamos a decir, generalizando, las semillas que son más chiquititas se realizan al máximo, ¿sí? Por una cuestión de facilidad al momento de la siembra. Y las semillas que son más grandes se realizan de manera directa, en siembra directa. Bueno, acá tienen la distancia que pueden tener y los días a cosecha, ¿sí? Esto también sirve mucho para nosotros poder realizar una siembra escalonada, ¿sí? Que es lo primordial. Es decir, yo compro un paquetito de semilla o el INTA me da un paquete de semilla, yo no tengo que sembrar la totalidad de las semillas, ¿sí? Debo sembrar algunas y después, a medida que voy consumiendo, voy sembrando, ¿sí? Semana a semana o viendo cada 10 días. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a tener una producción escalonada también y nunca me va a faltar la verdura de la huerta para consumo, ¿cierto? Bueno, seguimos con la clasificación. También se clasifican según el hábito de crecimiento, según sean trepadoras, ¿sí? Que tienen zarcillos para trepar, por ejemplo, perdón, como arveja y poroto, ¿sí? Que fundamentalmente está bueno ponerlas contra un tejido o algo para que ellas desarrollen su crecimiento. Y no trepadoras como el tomate y la berenjena. Acá está la imagen que sí, son plantas de tomate que sí debemos colocarle algún tutor, como es este palito que está acá. ¿Por qué? El mismo peso de la planta y el mismo peso de la fruta la puede volcar y eso es un problema porque comienzan con los patógenos del suelo, hay enfermedades, hongos del suelo, bacterias que afectan a la planta directamente o al fruto, ¿sí? Entonces para eso se ponen tutores, donde la planta se va atando con hilos, ¿sí? Es una de las prácticas culturales que se realiza en tomate y berenjena, por ejemplo. Después, según la forma de propagarse, que pueden ser sexual o asexual. Ahora lo voy a explicar. Me adelanto a decirles que sexual es mediante la semilla, ¿sí? Y asexual es mediante alguna estructura que tenga reproductiva la planta. Puede ser un estolón, puede ser un rizoma, puede ser un tubérculo. Ahora vamos a ver, creo que hay imágenes también. Bueno, y después está lo que es la importancia de las hortalizas en la salud, que me pareció importante, valga la redundancia, mencionarlo. Bueno, según se reproduzcan sexualmente, las plantas, obviamente, como todos conocen, luego de la flor proviene el fruto, ¿no es cierto? Que acá donde está el ovario se va a desarrollar lo que es el fruto con la semilla dentro. Esto es la estructura reproductiva masculina y femenina, que sería el grano de polen con la antera, con el estigma, fecunda el grano de polen y ahí, a través de la fecundación, por unos días, dependiendo de la especie, se forma el fruto, ¿sí? Entonces, acá les puse, por ejemplo, de semilla puede ser el tomate, ¿sí? Que se reproduce sexualmente. Vieron que si ustedes le sacan las semillas al tomate pueden volver a sembrarlas. O el fruto, por ejemplo, aquenio en lechuga, ¿sí? Si yo dejo una planta de lechuga que semille,
obviamente una vez que da el fruto, la planta después lo que larga es la semilla, ¿sí? Porque el objetivo es reproducirse. Entonces esa semilla cae del suelo y también germina y es un tipo de reproducción sexual. Y acá tenemos todos los tipos de reproducción asexuales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no es por semilla, que se reproducen por otra estructura reproductiva de la planta. Fíjense, estolón, por ejemplo, que se da en frutilla, ¿sí? El estolón es una ramita que tiene una nueva yema que crece una nueva planta, tan simple como eso, ¿sí? Bueno, la raíz, el hijuelo, que es sacar un pedacito de hijo de la planta, generalmente esto se hace en malbón, por ejemplo. El bulbo, la cebolla, si yo siembro una cebolla voy a obtener cebolla de verdeo, ¿sí? El tubérculo, la papa tiene en su estructura, ¿vieron cuando las guardan durante mucho tiempo? Algunas largan como unos brotecitos. Bueno, esos brotecitos son yemas que dan, si yo la siembro, la pongo por debajo de la tierra, por debajo de la superficie, que no le agarre el sol, porque si no la papa fotosintetiza, se pone verde, va a crecer una nueva planta, ¿sí? División de mata, este es un ejemplo. Trozo de tallo, el caso de la aloe vera, y la estaca que generalmente se usa en frutales. Fíjense, esto es frutilla. ¿Cómo se reproducen los estolones? Fíjense que larga una varita y después de una varita larga una yema que emite raíces y una nueva planta, ¿sí? Otra vez larga otro estolón, por eso lo importante para la frutilla no es que esté en una maceta, es que esté en el suelo y ella misma puede ir reproduciéndose de manera horizontal. Bueno, acá está el caso del tubérculo, esto es lo que yo le decía de la yemita, ¿ven? Si yo la siembro por debajo del suelo, largo una nueva planta y esa nueva planta va a largar papines. Acá creo que hay otra yemita que puede dar. Este es el caso del rizoma, ¿sí? Que es el caso del lirio, o también la famosa maleza sorgo de Alepo, que es muy problemática en la huerta. Se reproduce a través de rizomas, entonces si yo saco esta planta, ella ya tiene la capacidad de el crecimiento horizontal, largar otra yema, raíces y sale otro sorguito más, o en este caso lirio. Bueno, y el estolón que ya lo habíamos visto. Bueno, fíjense, esto son todas o sea, es la importancia que tiene cuando nosotros consumimos hortalizas, ¿sí? No solamente está bueno porque es divertido, porque a los chicos les encanta, sino que también es muy importante consumir hortalizas por todas estas características. Fíjense, tienen hidratos de carbono, proteínas, minerales, todo lo que necesitamos para nuestra dieta, vitaminas, agua, las vitaminas que tienen A, B y C dependiendo de las especies, antioxidantes, fibras. Entonces, bueno, todo eso hace que no solo sea un acto de economizar y un acto social, sino que también sea importante para nuestra salud y ahí es donde está lo interesante de todo esto. Bueno, muchas gracias a todos. Obviamente que estamos de 6 a 7, como todos martes y jueves, a disposición por cualquier pregunta o consulta que quieran hacer. Saludos.